Bueno, Ricardo, finalmente, yo te agradezco muchísimo, sobre todo, tus ganas de hacer esto, porque sé que vienes de un concierto y bueno, vaya que uno saca toda la energía y que tú tengas la energía todavía de venir a contar tus historias engarzadas, yo te lo agradezco. Buen momento para decir toda la verdad. Él es Ricardo Arjona, simplemente uno de los artistas latinoamericanos más importantes del mundo. Cantante, compositor y guerrero, pues ante ninguna adversidad de su ya larga carrera profesional e intensa vida personal se ha dado por vencido. Hoy nos cuenta sus historias engarzadas. Bienvenidos. Historias engarzadas. Yo quería vivir. Y resultó que López estaba casado. Edgar Ricardo Arjona Morales nació el 19 de enero de 1964 en Jocotenango, municipio ubicado a 4 horas de la capital de Guatemala, donde luego se mudó a vivir con sus padres. Ahí pasó los primeros años de infancia y ahí también comenzó su formación musical. Yo crecí en un barrio espectacular, espectacular no porque fuera bonito, sino espectacular porque tenía de todo, teníamos de todos los personajes, era una obra de teatro perfecta, ¿no? Yo lo menciono un poco, aunque siempre se queda corta la historia, en una canción que se llama La Calle 33, sí, que no era la Calle 33, sino que era la 23 calle, ¿no? 23 Avenida era realmente. 23 Avenida 1-42 de la zona 1, esa era la dirección, donde el barrio donde todavía me acuerdo. Desde la calle 33, desde la calle 33, allí donde no existía juez, nacen historias sin rumbo de lo simple a lo profundo. Y entonces paso ahí mi infancia, ¿no? Una infancia, insisto, llena de ausencias materiales de la que yo no me daba cuenta, ¿no? Pero jugábamos al fútbol en la calle todos los días porque me la pasaba muy bien. Y nada, uno se da cuenta después de muchas cosas que pasan y el esfuerzo de los viejos, ¿no? ¿Fue una infancia muy musical o cómo empiezas tú a tener este gusto por la música? Mi padre era un enamorado de la serenata y enamorado de las mujeres. Y entonces o sea, mi padre, romántico. Sí, muy enamorado mi papá, ¿no? Sí. Entonces mi padre tocaba la guitarra y cantaba canciones siempre, ¿no? A los 7 años le dio por comprarme una guitarra un día y... ¿Él te enseñó a tocar guitarra? Sí. La segunda guitarra que yo tengo la compro mucho tiempo después, que yo la compré por abonos. Y es para mí una reliquia importantísima porque yo la pagué por abonos 2 años, me acuerdo. Y es la guitarra con la que aún escribo, yo diría el 80% de las canciones que escribo, ¿no? ¿Cuándo empiezas a componer? Empiezo a componer, yo creo que entre los 12 y los 13 años escribo mi primera canción. Yo gano el concurso de la canción a nivel nacional estudiantil con una canción que yo decía que era mía, pero era de mi padre, ¿no? Mi padre la compuso porque era un concurso que obligaba a los participantes a venir con una canción inédita. Y la única forma que nosotros teníamos de tener una canción inédita era pues que mi padre, que era un gran escritor, un extraordinario orador, se aventara a escribir algo. Al año siguiente yo vuelvo a participar en el mismo concurso, vuelvo a ganar el concurso, vuelvo a cantar una canción que era de mi padre y yo decía que era mía, entonces ya era yo un cantautor de 12 años que tocaba la guitarra, y entonces a mí eso me pesaba mucho, no me gustaba, ¿no? No voy al siguiente concurso, porque yo me prometo a mí mismo que iba a participar en ese mismo evento, que es un evento muy importante en Guatemala, hasta que yo escribiera una canción, ¿no? Entonces escribo mi primera canción, que por suerte se me olvidó, pero fue lo suficientemente buena para yo ganar aquel concurso. Y pues yo ya me quedo escribiendo canciones, ¿no? Yo escribí a los 17 años Jesús Verbo No Sustantivo, que después fue como la canción más emblemática mía durante mucho tiempo. Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay está escrito se resume en amor, vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo no sustantivo. Yo la escribo a los 17 años. Sí. Y entonces la guardo, porque era una canción, cuando yo grabo mi primer disco en Guatemala, era algo imposible que una disquera pudiera grabar una canción como esa. La versión que nosotros escuchamos es una versión más para radio y editada, pero tiene toda esa muy contestataria. Cuando sale esta canción aquí en Guatemala, o sea, hablaba
fuerte de la iglesia católica, de la iglesia mormona, de la iglesia evangélica. Entonces fue muy fuerte que pusieran la canción. Ese era como su crédito al que cantaba de los problemas sociales. Ese era Arjona. Y entonces Ricardo magistralmente es una de las mejores canciones de las obras de arte de Ricardo. Y es una canción que sí sonó mucho en Guatemala, cuando se grabó con la versión original. Iba a radios, él llegaba con sus discos, nos enseñaba sus discos, él tocaba muchas puertas y... Yo abría shows para muchos artistas en Guatemala, ¿no? Llegaba un montón de artistas de México, abrían. Yo me acuerdo que una vez llegó Yuri. Que vino el empresario y nos dijo, oye, hay un muchacho que es nuevo, pero que está lo quieren mucho aquí en Guatemala, quiere abrir tu espectáculo. Es que dije, pues claro, no tengo ningún problema, y más si es una persona que ya la gente conoce. Y yo le abrí el show, ¿no? Y en aquel show, yo canto la canción Jesús del Mundo Santiago, era parte como de mi show, me daban, ¿qué será?, 20 minutos. Yo lo escuché desde mi camerino porque yo estaba preparando mi show. Entonces yo canto la canción y hay una ovación de 12, 15 minutos, que hasta ese momento era lo más grande que me había pasado a mí en mi vida, no lo podía creer, ¿no? Me bautizaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata, ya a mí ni me lo preguntaron. Bautízame tú, Jesús, por favor, así entre amigos. Sé que odias el protocolo, hermano mío. La, 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 la. La gente se ponía de pie y la gente aplaudía y gritaban las viejas. Y yo decía, oye, pues este no es tan nuevo, les decía yo, porque mira cómo tira la gente. Y entonces la compañía de discos me dijo, ¿por qué no grabamos esa canción? Y después vienen un montón de casualidades con esa canción, un montón de polémicas. Y fue una canción importante en Centroamérica, ¿no? En 1985, mientras estudiaba en la Universidad de San Carlos de Guatemala la carrera en Ciencias de la Comunicación, Ricardo Arjona firmó su primer contrato discográfico a los 21 años de edad. En el parqueo de la universidad, recuerdo yo esa tarde, recién íbamos a entrar a clases y nos llevó y puso el cassette. Bueno, en ese tiempo era cassette y lo puso y estaba Déjame decir que te amo y las canciones de su primer disco. ¿Qué hay de cierto en esta anécdota que en realidad es una novia tuya la que casi Sí, te secuestra? Sí, me lleva a esa disquera. A ver, tu novia un buen día te secuestra y te dice, vámonos a tomar un café, y en realidad te lleva a una disquera. Sí. ¿Y ella a quién conocía en la disquera? A nadie, ella armó una cita y eso, y entonces yo fui a cantar con mi guitarra y el tipo me firmaron, grabé un par de canciones. Las primeras canciones que me ponen a hacer en la disquera eran covers, que yo odiaba, y me hacen hacer el primer disco, terrible, ¿no? Sacó sus discos y lamentablemente en un principio ocasionó mucho de qué hablar. Por una parte, bueno, es un artista nacional que quiere hacer algo para sobresalir, y por otra, quizá no tuvo el éxito que él estaba esperando. Él mismo ahora dice que quisiera agarrar ese disco y perderlo. 1 más 1 es 1, si la suma somos tú y yo. SOS, Rescátame. Para nosotros esas canciones son buenísimas, son parte de la historia de nuestro Ricardo Arjona. Él logró su objetivo, que fue marcar desde un principio aquí en su país lo que él era con su música, y pues tuvo que salir luego. El primer disco de Ricardo Arjona, que tituló Déjame decir que te amo, pasó totalmente desapercibido, así que el entonces jovencísimo compositor regresó a su trabajo como maestro de escuela. Bueno, yo daba clases antes de eso. O sea, yo necesitaba vivir de algo, ¿entendés? Entonces mi padre era maestro, yo me gradué de maestro, estudiaba en la universidad, una época tremenda. Yo hoy no veo factible cómo podía yo hacer tantas actividades, ¿no? Porque yo daba clases en la mañana en una escuela marginal en Guatemala. ¿A qué grados? Di prácticamente todos los grados de la primaria, ¿no? Empecé con el sexto y después me fui para abajo y di prácticamente todo. Tienes que ser muy paciente con los niños. Muy paciente, bueno, trataba. ¿Y con las niñas más? Se caracterizaba por ser una persona muy sensible, muy amigo de sus alumnos, incluso muy amigo de las personas que lo rodeaban. Daba clases de guitarra a otros niños para ganarme una platica más, de 2 a 3 de la tarde. Tenía novia, estudiaba en la universidad, jugaba en un equipo de Liga Mayor y estaba en la selección nacional de básquetbol, ¿no? Jugaba básquet en un equipo que se llama Leones, que hasta la fecha siguen jugando ahí.
Ricardo creo que tiene el récord de mayor cantidad de puntos. Es altísimo. Ricardo es altísimo. Sacrificar un poquito la universidad para irse a jugar. Su papá construyó una pequeña cancha de básquetbol en el patio de atrás, ¿verdad? Y entonces llegábamos de la universidad, llegábamos ahí y el papá a veces se subía a la terraza y nos veía jugar. Estabas estudiando para ser licenciado en Ciencias de la Comunicación, algo que yo creo que a ti realmente te valió un sorbete, ¿no? En los estudios, bueno, tampoco era muy dedicado a los estudios, tampoco era que se metiera a la clase y estuviera ahí las horas que teníamos que estar. Mi gran vocación por las ciencias de la comunicación fue porque había quedado bastante mal con mis padres, con el asunto de las universidades. Por el básquetbol había dejado de ir una beca extraordinaria a una de las mejores universidades privadas de Guatemala. Pero al parecer le gustó, si era por darle gusto a la mamá, al parecer le gustaba, porque nunca oímos, o por lo menos yo no escuché, que se quejara de que estuviera haciendo algo que no le gustaba en la universidad. Había muchas cosas que lo apasionaban, que no había nadie que lo empujara. Era muy sensible, como te decía, y era así como de sacar su guitarra en los momentos en que tenían tiempo libre. Llevaba su guitarra en el baúl del carro. En cualquier momento que él le nacía, pues la sacaba del baúl y en ese momento aprovechaba a cantar. Y algunas personas ignoraban a Ricardo Arjona y otras personas sí se enfocaban en él y disfrutaban de su música. Y todos querían escucharlo. Y al terminar de cantar, había un silencio como de unos 3 segundos. Y luego como que se despertaba la gente y empezaba a aplaudir sorprendida. Sí, eran momentos mágicos. Cuando veías la forma en que hacía poesía musical, entonces decía, no, este chico tiene talento, ¿no? Es indudable. Y él estaba convencido que sí lo tenía. El papá y la mamá le decían que mejor no se retirara, porque Ricardo pues quería empezar a cantar y cantaba por acá. Me recuerdo que cantaba mucho en elecciones de mis departamental, así en la provincia. Y yo le decía que no cantara, que mejor mantuviera el trabajo porque iba a tener un buen retiro ahí. Imagínate. Mi mamá decía, ponte a trabajar, haz como tu papá, el maestro, el escalafón, el asunto. Eso era lo que mi mamá quería, ¿no? Y realmente yo no sabía qué quería. Esa es la verdad. Yo que hubiera querido yo no quería ser cantante también, ojo. Yo escribía canciones, las cantaba, yo no quería. Vivía en un país que en ese momento era un país donde ser cantante no era una profesión, ¿no? O sea, yo decía, ¿a qué te dedicas? Soy cantante, sí, pero ¿en qué trabajas? Me preguntaban, ¿no? Pero el destino estaba escrito para Ricardo Arjona y aunque fue duro el recorrido, este hombre no tardaría mucho en convertirse en uno de los exponentes más importantes de la música en español. Las historias después de la pausa. Alguien le dijo a un tipo de la televisión que yo hacía canciones y que yo podía ser un representante del país y sin concurso me mandaron para allá. Y entonces fui al Festival OTI. Fue una gran sorpresa para muchos, también muchos confiábamos y confiamos en él, sobre todo en este tipo de evento. Fue una fiesta para Guatemala y por supuesto que lo celebramos muy bien y todo por la participación en un certamen tan importante como OTI. Con una canción que se llamaba Una estrella en el vientre, creo se llama esa canción. Y nada, no pasó nada. Creo que me dieron un punto, alguien me dio un punto, creo yo. No pasó absolutamente nada. Pero para mí, el Festival OTI fue, sin lugar a dudas, uno de los momentos cúspides de mi vida personal, ¿no? Por el hecho de que me sacó de Guatemala, no porque Guatemala estuviera mal, sino porque yo necesitaba flotar en otras atmósferas, ¿no? Necesitaba ver otro mundo como autor y como persona, ¿no? Yo tenía 19 años, 20 años cuando aquello, ¿no? Yo estaba en Argentina, en un mundo nuevo, un poquito más, creo yo. 21 años. 21 años. ¿21 años? No es cierto, ¿Ah? Tenías 24 años. No tenía 24 Tenías años. 24 ¿Sí? años, 1988, sí. Y si sabes todo, ¿para qué me preguntas? Pues para que me lo confirmes. Bueno, entonces voy a Argentina, ya me aumentaste la edad. Era un truco para quitarme la de hoy, pero bueno, después de eso, me quedo prácticamente a vivir en Argentina. Y yo no regresé nunca después. O sea, se perdió en Argentina.
Cuando él estuvo en Argentina, nosotros dejamos de saber de Ricardo Arjona. De repente hasta mismos artistas o amigos personales decían, no, ¿y por qué Ricardo se fue? Si aquí en Guatemala está su país, ¿y por qué no prueba aquí? O sea, realmente se criticó en algunos aspectos que Ricardo Arjona haya dejado Guatemala para cumplir un sueño. Mucha gente dice, no, tuvo que irse para México para pegar, tuvo que irse a Argentina para que reconocieran su talento. Creo que Guatemala le pudo dar lo que puede dar Guatemala. Si quieres pegar a nivel internacional, tienes que hacer lo que hizo Ricardo, ¿no? ¿De qué vivías en Argentina? Yo vivía de cantar en un piano bar del hotel, que me lo cambiaban por cuarto y desayuno. Y después del piano bar yo iba a otro bar, que quedaba como a 3 lugares del hotel, en la calle Suipacha, y después me iba a la calle Florida, que aquí es donde nace como una, no sé, ¿cómo se diría? Es como una historia que se multiplica en Argentina, ¿no? El hecho de que yo cantara en la calle Florida, que era la calle más bohemia, claro. Donde estaban todos los cantantes de la calle, que usaban las entradas de los almacenes, que estaban cerrados en la noche, como su pequeño teatro, ¿no? Ponían el sombrero y... Yo estaba en la etapa bohemia más importante de toda mi vida, la cual extraño todos los días, ¿no? ¿Qué canciones generaste en esa etapa? Animal Nocturno es una canción de esa época, ¿no? Totalmente porteña esa canción. Sí, Animal Nocturno es... Entrar a algún bar sin conocer ni que me conozcan. Entonar una canción y esperar el trago de cortesía que siempre venía. Era mi filosofía. Hasta que un productor, según él, me hizo el favor de grabarme un disco. Y metió la inspiración en una computadora. Y aquel fuego de libertad en refrigeradora. Después de pasar un tiempo en Argentina, Arjona regresó a Guatemala, donde tampoco se quedaría por mucho tiempo. En 1989, el cantautor decidió irse a España, pero para llegar a España había que hacer una escala obligada en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y Arjona prolongó tanto esa escala que México terminó convirtiéndose en el trampolín de su carrera como cantante. Toda la gente que había ido a Guatemala, que yo les había abierto los shows, me decían todos de México, ¿no? Tienes que venirte para acá. Y cuando yo vine me recibió mucha gente muy bien, ¿no? Entonces me consiguieron un par de citas, y entonces yo fui. Yo me ofrecía llevarlo a mis grandes contactos. En aquel entonces me tocó llevarlo a una oficina de un señor, que no sé si omitir el nombre, yo creo que lo omito por respeto al señor, que ahora se debe de arrepentir de haber dicho lo que le dijo a Ricardo en su cara, que le dijo, ¿sabes qué? O yo, al cabo de oír unas canciones, le dijo, dedícate a otra cosa, o sea, necesitas hacerlo mejor, si no, dedícate a otra cosa. Yo vivía en un hotel de Insurgentes Norte. Ajá. ¿Insurgentes Norte? Sí, porque me dejó ahí un taxista, ¿no? Entonces yo le dije, pues llévame a un hotel, el tipo me vio la facha y dijo, no puede ir por más de 20 pesos. Sí. Entonces me llevó a este hotel. Sí, claro. Sí, pero este hotel, viste, esos hoteles que tienen 3 canales, sí, 2 porno y 1 de otra cosa. Claro. Yo comía todos los días una pizza. Y entonces me iba a la zona rosa y había un bar que se llamaba La Cucaracha. Claro. En La Cucaracha yo iba y ahí me encontré un amigo mexicano. Ajá. Y este amigo mexicano me dice, ¿dónde estás viviendo? Le dije, ¿dónde? Me dice, tienes que salir de ahí inmediatamente, no puedes seguir así. Y entonces me llevó a su casa, a un departamento que él vivía. Los 20 días de yo estar viviendo en su departamento, el tipo no sabía cómo sacarme de ahí. A mí y a la recua de delincuentes, músicos que yo llevaba al departamento. No tenía idea cómo sacarme de ahí. Lo cierto es que después yo salgo de ahí, del departamento de él, al fin, porque no tenía fiador, no tenía papeles. Estaba prácticamente como un indocumentado. Yo fui un indocumentado en este país un buen rato. En esa época yo conozco a Benjamín Espinosa, que canta aún en algunos bares aquí en la Ciudad de México. A Benjamín lo contrata una disquera antes que a mí. Yo lo acompaño a hacer toda la promoción de la disquera. Sí. Benjamín grabó 2 discos antes que yo, antes de que alguien se fijara en mí. Hay muchas veces que me preguntan por qué Ricardo está en los grandes auditorios y yo no. Yo les contesto que porque cuando llegamos a México, yo llegué con la ilusión, Ricardo llegó con la convicción, que es muy importante. Es un tipo muy tenaz, es un tipo muy inteligente, es un tipo que sabía perfectamente bien lo que quería y a dónde iba, ¿no? Mientras
Yo tontamente lo único que pensaba era salir en la televisión para que me vieran mis amigos, ¿no? Y mi familia. Y fue justo en esa época, en una de sus noches de bohemia en un bar, que Ricardo Arjona compuso la letra de una canción que años después se convertiría en un himno para muchas mujeres. Señora de las 4 décadas y pisadas de fuego al andar, su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las 4 décadas. Pero la realidad es que en ese momento Ricardo Arjona no se imaginaba ni por asomo hasta dónde llegaría con esa y otras composiciones. Las historias después de la pausa. Volvemos. Cuando Ricardo Arjona recién llegó a vivir a México, durante los primeros meses, el cantautor estaba más preocupado por sacar dinero para sobrevivir el día a día que por hacerse famoso. Y una de las maneras que encontró fue componer canciones para que otros, que sí eran muy famosos, las cantaran. Quiero detenerme en este tema de empezar a escribir para otras personas. Hoy en día lo haces y pues va de famoso a famoso y pues está padrísimo, pero en un primer momento cuando tú estás haciendo un intento por hacer una carrera musical tú y empiezas a escribir canciones para que otros destaquen con tus composiciones, tiene que ser también un momento muy frustrante. Era un momento difícil. Yo tenía, en esa época yo era terriblemente irresponsable, como hay que ser cuando estás en estas circunstancias. Tenía muy poco ego, lo que me hacía mucho más feliz, ¿no? Cuando estábamos ya empezando a lanzar el disco de Animal Nocturno, logramos firmar en la compañía Lupita D'Alessio. Y entonces, a través de Cristina Quiñones, le pedimos un tema a Ricardo para que formara parte del nuevo disco de Lupe. Entonces Ricardo aceptó y nos mandó el tema Detrás de mi ventana. Al parecer a Lupita no le gustó el tema o no sé qué pasó. Y me la ponen a mí. Y ya después creo que él se entera que yo la grabo. Ricardo no estaba a gusto con que lo hubiera grabado Yuri, yo te digo, tenía toda la razón, porque ese tema fue exprofesamente hecho y entregado a la compañía para Lupita D'Alessio. ¿Y quién iba a decir que Detrás de mi ventana iba a ser pues, una de las canciones más importantes de mi carrera? Pero Yuri no fue la única cantante del momento que grabó un tema de Ricardo Arjona. Hubo otro que cayó en la voz de Eduardo Capetillo para el tema de la telenovela Alcanzar una estrella. La canción fue La mujer que no soñé. La que todos tachan de fea y en el metro no le cede lugar. La que es más que una presea para enseñar. Carlos era modelo de televisión, porque aún no va a hacer anuncios para el corazón. Evidentemente La mujer que no soñé pues fue un tema que marcó mi vida, marcó mi carrera. Lo digo abiertamente porque pues no, yo soy muy honesto, si de algo peco es de eso y no tapo el sol con un dedo. Es el único tema que yo he tenido en primer lugar, pero orgullosamente puedo decirte que lo tuve en primer lugar 2 meses. Nadie nos quitó de ahí durante 2 meses. La mujer que no soñé marcó mi vida musical y pues era un himno. Recuerdo que Ricardo comentó en algún momento que él quería producir el disco completo de Eduardo Capetillo y que Eduardo dijo no, que quería 1 o 2 canciones. Creo que ahora Eduardo debe darse coscos pensando en que pudo haber tomado todo el talento de Ricardo a la hora de escribir, ¿no? Y que yo estaré eternamente agradecido con la vida, con Ricardo, con el universo que hizo que se dieran todas esas cosas para yo poder haber interpretado ese tema. Yo seguía sin pagar la renta, pero fue un hitazo y la canción sonaba por todos lados y era... ¿Y tú no recibías un peso de ahí? Yo no recibí un peso de nada. ¿Por qué? Yo no recibí un peso, una larga historia que compromete a mucha gente. Yo hoy lo veo varias cosas.
Cuando yo fui asistente de un productor y me pasé tantas noches en vela en un estudio haciendo discos para otra gente, para mí fue, yo sabía que yo de alguna manera estaba sembrando con eso la posibilidad de que alguien me volteara a ver. Después, 3 años después, yo un día desesperado porque me había peleado con todo el mundo justamente por eso, dije no, encima yo jorobado, no tengo para pagar la renta, no tengo para pagar nada, estoy mal, me quiero ir de aquí, ya. Él me propuso irnos a España a buscar suerte allá. Dice, vámonos con la guitarra y a cantar ahí en las calles, a ver qué hacemos. Y en eso fue cuando ya viene, gracias a Dios, la gran firma. Y hago como una última llamada. Y la última llamada se la hago a Luis de Llano, ¿no? Y entonces le digo, Luis, estoy podrido ya. Luis me dice, ven para acá. Me sube a su auto, me lleva a Sony, que me había rechazado 200 veces, y le dice, esto es cierto, ¿tú quieres firmar a fulanito y fulanita? 2 artistas que en ese tiempo proyectaba para hacer un... Y le dice, claro, ya tenemos todo lo que nos pediste, todo está bien. Bueno, si quieres firmar esto, tú tienes que firmar a este, ¿no? Y entonces me sacan un contrato en blanco, yo lo firmo en blanco. No sospechaba que el disco que yo estaba firmando en blanco, el compromiso que iba a tener un disco que después iba a vender más de 3 millones de copias, ¿no? Así es. Y que yo otra vez vuelvo a no ganar un peso. Ese fue el primer disco que se llamó Animal Nocturno. Ya que estaba seleccionado el repertorio de ese disco de Animal Nocturno, Ricardo me comenta que tenía esta canción de Jesús Verbo No Sustantivo. Me la mostró y le digo, oye, está fantástica. Yo la verdad ya ni se la mostré a mi jefe porque seguramente me iba a decir que no. Y entonces la metimos de bonus track en el cassette. Luis Mario me ayudó y le dio el cassette al señor Velasco. Entonces él lo escuchó y nos dijo que lo invitaba al programa siempre y cuando fuera con el tema de Jesús Verbo No Sustantivo, que lo que quería hacer Raúl Velasco era hacer polémica con esa canción. Jesús es más que persignarse, hincarse y hacer de esto alarde. Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. El disco Animal Nocturno se lanzó en 1993, año en el que temas como ¿Quién diría? Y Mujeres se convirtieron en éxitos. El disco reportó 500,000 copias, 13 discos de platino y 1 de diamante, para avalar su popularidad a nivel internacional. Son años los que ya llevamos juntos de la mano. ¿Quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humanos? Efectivamente, en el mercado estábamos llenos de proyectos de concepto pop, de marketing, etcétera, y no había realmente un cantautor. Yo me acuerdo que en la junta de marketing se hablaba de que era el poeta de los 90s. Él venía como un proyecto, en aquel entonces sonaba que era de Luis de Llano y que estaba saliendo y que no sé qué, y le empezaron a pegar y a pegar. Lo más importante de esta carrera, de una carrera artística, es la cantidad de éxitos y la secuencia que van teniendo estos éxitos a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, que no pase mucho tiempo entre uno y otro, y a Ricardo le ha pasado, ¿no? Que han venido éxitos y han tomado una secuencia tal que sigue vigente desde los 90s hasta ahorita. Sin duda, 1993 fue un año muy importante en la vida y en la carrera de Ricardo Arjona, con el lanzamiento del disco Animal Nocturno, que también contenía el tema Mujeres, que por increíble que parezca, en un primer momento pasó completamente desapercibido. Realmente para mí, el primer sencillo del disco Animal Nocturno es Mujeres, nunca sonó en ningún lado. Sony guarda ese disco, pero lo que la gente no sabe es que Mujeres nunca sonó como sencillo, la gente lo descubrió después, pero fue el primer sencillo.
Y entonces, un día yo voy caminando por la disquera y hay un tipo canoso y era el nuevo director artístico de la compañía. Y el tipo me ve caminando, porque yo de repente iba a la disquera para ver qué iban a hacer conmigo, porque no estaba haciendo nada. Y me dice, ¿y usted quién es? Y yo soy Ricardo, mucho gusto. Y me dice, ¿y usted trabaja aquí? Y le digo, bueno, de alguna manera trabajo aquí. Me dice, yo soy Aloysio Reis, soy el nuevo director artístico de esta compañía. Ah, yo soy cantante, sí. ¿Y qué disco tiene? Empezamos a conversar y me di cuenta que estaba enfrente al autor, al cantante de Animal Nocturno. El tipo me encierra en una oficina y pone mi disco. La que me llamó más la atención fue Jesús Verbo en el sustantivo. No porque me pareciera la mejor canción, sino porque era una forma diferente de tratar un tema polémico. Pone mujeres, puso quién diría, primera vez, y el tipo me queda viendo y dice, ¿y tú tienes video? Le digo, no. Después de un año no tienes un video, le digo, no. Me pareció medio absurdo porque sus temas son videos, ¿no? O sea, yo por lo menos cuando escuché Animal Nocturno, tema por tema, yo tenía la historia en la cabeza. Era necesario decir, enseñar al público quién era la cara de las canciones, o sea, quién estaba por detrás de esos poemas tan fuertes y de sus temas tan... y con una voz tan convincente, existe en español, no sé, tan convincente. Yo había conocido a Daniel Gruener, que es un cineasta mexicano fantástico. Sí. Y un día llega Ricardo conmigo y me dice, ya tengo disquera, ya tengo disco y ya estoy listo para que hagamos el video. Y ya me dieron un dinero y pues vamos a hacerlo. Ok, el tema se llama Mujeres. Mujeres, lo que no pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que no pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres. Y fue muy emocionante porque fue un video importante no nada más para él, sino también para mí, para Rodrigo Prieto, para varios que participamos en ese video, y éramos un grupo de chavos que estábamos todavía en la escuela estudiando cine y de pronto estábamos en un set filmando un video ya comercial, ¿no? Y jamás nadie pensó que ni esa canción ni ese video iban a llegar a ser lo que de pronto fueron, ¿no? Las mujeres lo tomaron de bandera y los hombres también, entonces era una canción que la escuchabas en la radio, la cantabas en los antros, ¿no? Porque ibas al antro y te ponían mujeres y ya como a las 2, 3 de la mañana, pues todas las chavas ahí con sus cervecitas o no, pues cantaban a pecho abierto esa canción. Y casi de inmediato, en 1994 Arjona salió con su siguiente disco titulado Historias. Historias es el disco que viene después de Animal Nocturno, que eso, yo creo que Historias a nivel internacional es el disco que consolida mi carrera. En el disco de Historias vuelve a presentar Te Conozco. Y, ¿sabes? Era lógico. Una canción tan bonita no se podía quedar solo en Guatemala. Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar. Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar. Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina. Dime si él te conoce la mitad, dime si él... Y empezó efectivamente a hacer crónicas. A hacer Historia del Taxi, una de las mejores crónicas del día a día, de los estratos sociales que conviven dentro de la urbis, ¿no? O sea, el taxista con la mujer rica, con la chica pobrecita y con los conflictos del amor, todo a vez funcionando juntos. ¿Qué es lo que hace un taxista sensible a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista que tiene una alma? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de ganar? Me pregunté. Creo que Ricardo tiene esa capacidad de agarrar las historias de él y de los demás para ponerlas en papel y lápiz. Creo que es algo muy, muy especial de él.
2 millones de copias fueron las que vendió en toda América Latina el disco Historias. Ganó 27 discos de platino y 2 de diamante. Arjona se encontraba en el mejor y más exitoso punto de su carrera. Y entonces después viene el tercer disco y yo entonces, yo sabía que la disquera había abusado tremendamente. El disco Animal Nocturno prácticamente lo pago yo, porque la disquera me posponía la fecha, no lo quería grabar. Sí. Y entonces yo voy a todas las editoriales, a las cuales estoy eternamente agradecido, a venderles canciones mías que después me las tuvieron que vender y me las vendieron mucho más caras. Eso no se los agradezco, ¿no? Cuando las quise recuperar, ¿no? Así, en 1996, Arjona lanzó el material Si el Norte fuera el Sur, donde además de hablar de amor, se aventuró a tocar temas políticos y sociales. Hay amor, con el tiempo te nos has oxidado. Hay amor susceptible, hay amor delicado. Hay amor, no te mueras, o muérete de un trancazo, que no hay peor agonía que la que es de paso en paso. Un disco muy diferente porque aquí ya era el gran Ricardo Arjona. Me recuerdo que no había límite de presupuesto. Cuando yo le digo, mira, ¿y cuánto tenemos? Me dije, lo que querrás. Si el Norte fuera el Sur fue el material que terminó de definir el estilo de Ricardo Arjona y consolidó su gran éxito con todas sus implicaciones. ¿Cómo asimilas tú la llegada de este éxito y ese cambiar? Es muy difícil, porque lo primero que te pasa en automático es que vienes tan débil que la gente te lo nota inmediato, y tan ¿no? vulnerable. Muy vulnerable, ¿no? Entonces lo que hay es un robo a mano armada por parte de un montón de gente. Y pasan cosas y entonces uno comienza a generar esto que debería convertirse en la antítesis del autor, que es generar ojos en la espalda y volverte defensivo, que es malísimo para el que escribe canciones. Porque estás pensando ya en otras cosas, te empezás a defender de cosas. Yo cuando me meto en un estudio, o sea, por ejemplo, yo tengo mis manías, ¿no? Yo no me meto en una cartera, imagínate el grado de exageración. Yo no meto en una billetera a mi estudio, a un lugar donde yo escriba. Yo no puedo firmar un contrato, no me pueden hablar de negocios, yo no puedo contar un dinero adentro de un estudio de grabación. Yo no puedo, esa es otra historia. O sea, yo jamás hice una cita de negocios en un estudio de grabación. En un estudio de grabación se habla de música, se canta, se hace música en un estudio de grabación. Yo no tengo nada que ver. Afuera, cuando te salen con la espalda, vos venís y te puedes defender de la cantidad de gente que está alerta y que siempre va a pensar que el dinero que se gana un tipo que gana canciones es un dinero mal ganado, fácil, ¿no? O sea, no quiere decir que te vas a volver, en lugar de salir a cantar, vas a salir a contar, ¿no? Pero no tiene idea de qué es lo que está pasando, a dónde está llegando, qué es lo que uno quiere hacer. Y mi trabajo es lograr que un escenario que pesa no sé cuántos miles de toneladas, que viajamos con no sé cuántos trailers, que hacemos no sé cuántas cosas, siga pareciendo el lugar que en mis inicios me vio como un cantautor y que me sigue promoviendo los espacios íntimos que me promovían los otros, aunque también puedo atender visualmente a 35.000 personas que llegan hoy. Pero será la próxima semana cuando Ricardo Arjona hable por primera vez abiertamente sobre su matrimonio y su difícil divorcio de Leslie Torres, su alejamiento de la vida pública durante ese trance personal y el rompimiento con su disquera. Un acto osado que solo puede hacer un artista que siente la necesidad imperante de salir de su sitio de confort y reinventarse. Nos vemos la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches. Porque no podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos. ¿Qué edad tenías cuando te casaste? Así empezamos el nuevo segmento así. Y de repente ella quedó encinta, el asunto del matrimonio. Decía, pero no es que no haya buenas intenciones, es que yo no creo en eso, ¿no? En tu proceso de separación fue durísimo para ti, se dijeron cosas fuertes, muy fuertes. Yo decidí no hablar, y nunca hablé, jamás hablé. Jamás dije una palabra ante una cámara, ante nadie. Nunca dije una palabra, nunca me defendí. Y lo que se dijo fue tremendo, ¿no? ¿Cómo enfrentas la muerte de tu padre? La verdad que fue un momento muy complicado. ¿Cómo está tu corazoncito?
mi corazoncito está bien. Vos agarrás un tramo de trabajo y después atacás por el otro lado, ¿no? ¿Te y casaste? Bueno, y tengo una relación. No. No te piensas volver a No me casar. hace falta.